Hey, ¿qué tal? Por aquí reportándose 1111, un pasajero más a bordo de esta nave espacial llamada Planeta Tierra, con rumbo a un destino conocido como verdad. Esa verdad, señores, que busca toda la humanidad. Por aquí les traigo la raza número 3 y 4. Ellos son los saduceos y los fariseos. A pesar de que son razas distintas, los metí a los dos en un mismo tema porque ellos tienen una alianza que hasta el sol de hoy, digamos, se conserva. Y esta es una alianza que se genera en los tiempos del Mesías. Recordemos que yo estoy pasando este tema conforme al grado de importancia que tienen estas razas en lo que conocemos actualmente como el nuevo orden social o lo que conocemos comúnmente como sistema. Entonces, digamos que estas dos razas, los saduceos y los fariseos, son muy importantes. Incluso están teniendo un rol importantísimo, valga la redundancia, para este tiempo. O sea, aquí ahorita la actualidad en el 2017. Digamos que ellos están dando mucho de qué hablar. Para las personas que me están oyendo por primera vez y no saben de lo que les estoy hablando, les doy un breve resumen. Hay 666 razas resultantes del cruce de los ángeles, eso que conocemos como caídos o Nephilim, ese cruce de los ángeles con las hijas de los hombres. Entonces, actualmente usted convive aquí en este planeta Tierra con 666 razas resultantes de este cruce, pues de esta liga. Bueno, vamos directo al grano. Los saduceos y los fariseos tienen una figura muy representativa a nivel, digamos, paternal. Ellos son descendientes de una figura bíblica muy, pero muy importante, que fue un rey de extremo poder llamado Nimrod. He hablado en muchas ocasiones acerca de este rey. Él es el que hace la famosa Torre de Babel y él es el que funda la ciudad conocida como Babilonia. Entonces recordemos que ellos querían hacerse de un nombre o valerse de un nombre, pues. Entonces eran personas que contradecían totalmente el propósito de Dios, digamos aquí en este plano terrenal, pues ellos querían como que tomar las riendas de Dios, pues, o sea, ellos querían como que implantar ese gobierno aquí y digamos olvidarse de la figura de Dios. Suena un poco irónico y absurdo, pero en esencia ellos siguen conservando a la actualidad, señores, este mismo pensamiento y ya vamos a ver por qué. Entonces, para las personas que no saben mucho acerca del Raining Rock, aquí en el playlist hay varios temas que hablan acerca de la Torre de Babel, incluso tienen una asociación con un proyecto que actualmente se conoce como el CERN. Pueden buscarlo aquí, pues ahí se les da un breve resumen acerca de eso. Entonces, ellos en hebreo tienen un título que es la palabra Giborim. Es esto que ustedes están viendo aquí actualmente en pantalla. Esa palabra significa potentes o poderosos, significa poder. Entonces, ¿por qué les asocian este término a estas dos razas que son los fariseos y los saduceos? Sencillos, porque efectivamente desde la fundación, digamos desde que ellos se concretan como un movimiento religioso, ellos han tenido mucha fuerza, han tenido demasiado poder, al punto tal de que ellos tienen que ver mucho con el curso que se le da actualmente a estos tiempos con lo que es la parte religiosa. Estas dos razas se encuentran alojadas, señores, de lleno en lo que es la religión judía. Aquí lo digo con mucho cuidado porque no vayan a hacerse mente de que los judíos todos son fariseos o saduceos, no, sino que esta raza está muy de lleno es en la parte judía. Digamos que ellos no comparten pues con otros credos, con otras religiones. Entonces, los saduceos y los fariseos, digamos que son muy vistos en lo que es el Nuevo Testamento o en los tiempos de Jesucristo. Ya vamos a ver por qué. Cuando nosotros nos vamos a los tiempos del Mesías, en lo que era Israel o Jerusalén, recordemos que reinaba Roma sobre Israel. Entonces, el gobierno que tenía Israel estaba conformado en algo que se llamaba, bueno, se llamaba, no, se llama Sanedrín. ¿Qué es el Sanedrín en esencia? Esto nace en los tiempos de Moisés. Recordemos que Moisés era una persona que llevaba, por decirlo así, todo el peso de lo que era el pueblo de Israel. Y José tenía un suegro llamado Jetro.
Él es el que le hace la proposición a Moisés de que impartiera un poco de su espíritu, de su sabiduría, de su conocimiento en 70 personas o 70 ancianos para que ellos también pudiesen llevar la carga que tenía Moisés y digamos así aligerarle espiritualmente un poco el peso que tenía Moisés, valga la redundancia, en ese tiempo, porque él era el que se tenía que encargar de todos los problemas que había en el pueblo de Israel, él era como un juez, por decirlo así. Entonces se hace la fundación de este Sanedrín y se ungen a 70 personas, 70 ancianos que eran tan sabios también como Moisés, y digamos que también se le imparte una porción de esa sabiduría que caracterizaba a Moisés, porque él era la figura representativa de Dios aquí en este plano. Cuando digo la representación, era que él era como ese puente que existía entre Dios y el pueblo. Y bueno, si nos vamos a la parte bíblica, efectivamente, prácticamente Dios le dijo, tú vas a ser por Dios a este pueblo, o sea, que él era como esa figura. Recordemos que él también representa las escrituras, por decirlo de otra manera. ¿Qué sucede con este Sanedrín? Eran personas muy elevadas espiritualmente, pero al paso del tiempo este Sanedrín sufre, por decirlo así, una putrefacción. Este Sanedrín cae en corrupción. Porque digamos que esa generación del tiempo de Moisés, evidentemente todos ellos perecieron con el pasar del tiempo y se fueron, involucrando nuevas personas. Ya en los tiempos del Mesías, este Sanedrín estaba totalmente putrefacto. O sea, era un Sanedrín totalmente corrupto. Ya no militaban tanto en la parte espiritual, ellos eran políticos. O sea, este pasó de ser un movimiento religioso a un movimiento político. Entonces ellos eran los que se encargaban de decirle amén a todo lo que Roma le estaba imponiendo a Israel en ese tiempo, porque ese era un cautiverio prácticamente que se estaba viviendo el pueblo de Israel. Entonces los saduceos, ellos eran los que canalizaban todas las decisiones que tomaba Roma y eran muy hipócritas en esa parte, porque era como para ellos siempre, digamos, mantener su integridad, por así decirlo, pues. Entonces, todas las decisiones, todo lo que le imponía Roma, ellos eran los que se encargaban de materializarlo en el pueblo de Israel. Entonces, ellos, digamos, eran los que direccionaban la parte de la ley. ¿Qué pasa con estos saduceos? Porque ellos defendían todo lo que les decía Roma, porque ellos no querían perder la posición que tenían, porque los saduceos eran personas extremadamente ricas. Era lo que podemos conocer como la alta sociedad de Israel en ese entonces. Era el clero, señores, era la élite. Ellos no tenían un contacto con el pueblo, o sea, con esa persona del día a día, la persona común, digamos los pobres, los que están reflejados en la clase más baja. Ellos decían que todo el mal que se estaba viviendo en Israel era por culpa de estas personas que eran pobres, porque ellos eran ignorantes y como no le daban cumplimiento a la ley, según ellos, Israel estaba como estaba y por eso ellos estaban viviendo ese juicio de Roma. Esta teoría ellos la apoyaban con los fariseos, porque los fariseos también pensaban así, pero ahorita más adelante les voy a hablar de los fariseos. Vamos a continuar aquí en la parte de los saduceos. Entonces, ellos eran personas extremadamente terrenales. Ellos llegaron a un punto donde ellos no creían válida la intervención de Dios en los asuntos de Israel o de la parte material, por así decirlo. Entonces, ellos eran del tipo de personas que no militaban en ese plano espiritual. Hay ciertas características de estas personas, como por ejemplo, ellos no creían en lo que era la resurrección de los muertos, refiriéndome netamente a esa cuarta fase del Mesías que es conocido como el Mesías Ben David, donde se habla de la resurrección de los muertos. Ellos negaban totalmente esto. Ellos no creían en lo que era la teoría de las encarnaciones, porque aquí voy a hacer un énfasis muy importante. Fíjense, el Vaticano, recuerden que la Biblia que nosotros tenemos, que es de traducción española, está muy desvirtuada. Y vemos muy de lleno en lo que es el Nuevo Testamento una palabra que es conocida como resurrección, pero esa palabra en esencia la cambió el Vaticano. Esa palabra en un orden original significa encarnación. Es como la traducción de lo que era la parte de la cultura hebrea digamos,
a la parte griega, porque recordemos que el Nuevo Testamento en su mayoría era arameo y las traducciones son griegas, o sea, no tiene mucho contacto con la parte hebrea a nivel de la escritura. Pero recuérdense que ellos estaban adoptando todo eso porque estaban bajo el Imperio Romano. Y ese es un tema que yo voy a pasar después porque aquí es donde viene toda la locura, señores, que nosotros nos vivimos aquí en el occidente con las religiones. ¿Por qué le digo esto? Porque hay términos como la resurrección que era la representación de la encarnación y ellos cambiaron esas palabras. En el hebreo no existe la palabra encarnación, existe es apertura del alma. Entonces, esa influencia que nosotros tenemos en la Biblia de que no nos venden la idea de la encarnación es porque es una influencia saducea totalmente. Vemos que esas influencias vienen desde allá. Entonces, imagínense, ellos estaban a la par con los romanos. Estas personas prácticamente nos vendieron, por así decirlo. Ellos no creían en la vida después de la muerte. Ellos no creían en ángeles, no creían en demonios. O sea, ellos eran espirituales, pero no sé en qué sentido. Eran personas atrapadas totalmente a este plano terrenal. Entonces, ellos llegaron al punto donde la intervención divina de Dios no hacía falta, porque ellos eran los que le daban curso a todo esto. Y eso es lo que vemos en su padre, en su figura paternal, que es el rey Nimrod. Porque recuérdense que cuando se estaba construyendo la Torre de Babel, habían 4 corrientes que emanaban para la construcción de dicho monumento. Una era de que Nimrod iba a reinar por encima de Dios. Son un poco absurdas estas ideas, pero era así, pues. Otro era de que ellos iban a poner ahí sus Elohines, sus poderes, o sea, sus dioses para adorarlos. Ellos querían destronar a Dios. Entonces, en esencia, los saduceos, eso es lo que representan. Ejemplos bíblicos. Le voy a poner uno que es el más importante aquí, está en Hechos. En el libro de Hechos, capítulo 23, versículo 8. Recordemos que aquí a Pablo lo llevan ante ese concilio, el concilio del Sanedrín. A Pablo lo iban a juzgar que porque él estaba predicando la resurrección, el Mesías, todo esto. Y lo más impresionante de todo es que Pablo, recuérdense que era descendiente de los fariseos. Y esto lo vamos a ver aquí, pero Pablo era una persona que había sido redimida. Entonces, esto dice así. Vámonos a la Biblia, al libro de Hechos, capítulo 23. Vamos a leerlo a partir del versículo 6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, vean. Acerca de la esperanza y la resurrección de los muertos se me juzga. O sea, a Pablo lo habían llevado a ese concilio ante el Sanedrín porque él estaba predicando la resurrección de los muertos. Recordemos que él había sido redimido por Mesías. El capítulo 7, el versículo 7 dice: cuando dijo esto se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. O sea, aquí ya ellos estaban unidos, ya vamos a ver por qué, pero aquí automáticamente se dividió. O sea, Pablo fue muy estratégico, Pablo la pensó, como decimos aquí. El versículo 8 dice: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. O sea, aquí es un poco irónico porque digamos que los fariseos defienden a Pablo, pero ¿por qué se dividió el concilio en ese momento? Porque en el concilio también habían fariseos, era una minoría, pero ellos contendían, ellos en los tiempos del Mesías estaban separados, pero después se tienen que unir por la figura del Mesías, porque digamos que Mesías contradice estas dos corrientes. Eso lo vamos a ver ahorita, más adelante. Entonces aquí vemos pues que dicen que ellos no crean en ángel, en espíritu, en resurrección, nada, pero los fariseos sí. Entonces vamos a ver ahora esa parte del por qué. Los fariseos, señores, esta palabra traduce separar o separación. ¿Quiénes eran los fariseos en los tiempos de Mesías? Era la clase media. Ellos sí creían en la resurrección, sí creían en los ángeles y demonios, sí creían que existía un paralelo espiritual, un mundo espiritual. Ahora, ¿por qué ellos contendían con los saduceos? Precisamente por eso, porque ellos tenían un dogma y los saduceos tenían otro dogma. O sea, unos tenían una creencia y los otros tenían otra. Los fariseos no tenían tanto poder como lo tenían los saduceos, porque digamos que ellos eran una minoría y ellos no tenían tanto poder económico. Por eso ellos representaban a la clase media. Ellos eran más comerciantes, eran personas que estaban dedicadas al comercio. Por eso
Ellos eran más queridos por el pueblo, entre comillas. ¿Por qué eran más queridos por el pueblo? Precisamente porque tenían un mayor contacto con el mismo. Entonces digamos que tenían más el pueblo a favor. En cambio, los saduceos no los querían. Porque ellos eran elitescos, ellos no se ligaban con la plebe, por así decirlo. Entonces los fariseos en esta parte eran un poco más flexibles. Los fariseos representaban lo que se conoce como la ley oral, porque ellos eran un poco más abiertos a la revelación, un poquito, ojo, un poquito. Digo esto para que no empiecen a tener otro pensamiento acerca de esta raza, porque ellos son muy malvados, señores. Simplemente les estoy reflejando esta parte a nivel positivo, pues por decirlo así. Los saduceos representan la ley escrita. Por eso ellos eran tan estrictos. Y ellos eran muy ortodoxos, o sea, ellos eran la parte más baja de las interpretaciones que existe de la palabra, que es el orden literal. Yo en muchas ocasiones le he dicho que la palabra no debe interpretarse en un sentido literal, por ejemplo, para nosotros los occidentales, porque bien sabemos que tenemos una Biblia muy desvirtuada y al hacer la interpretación en un orden literal le estamos diciendo amén, señores, a todas estas doctrinas que nos metieron estas personas. Entonces, en la parte del alma, digámoslo así, la parte literal es una de las representaciones más bajas que tiene la palabra. Los fariseos, ellos representaban lo que era la ley oral. ¿Cuál es esa ley oral? La misma ley que tenían los saduceos, pero que había sido transmitida de padre a hijo, de generación en generación. Digamos que esto tenía un mayor grado de importancia porque aquí se conservaban muchos secretos. Digamos que eran más alusivos a la parte de la revelación. Pero ¿qué hicieron los fariseos con esta famosa oral? Señores, hicieron cualquier cantidad de locuras porque ellos empezaron a meter muchos dogmas, muchas creencias que tenían que ver directamente con los problemas que ellos tenían como persona y no podían lidiar con eso. Entonces los fariseos es muy visto una parte sexual muy negativa, de carácter negativa. ¿Por qué se los digo? Ahorita en la actualidad hay un libro que se llama Talmud, es un libro que emana mucha luz, es como la representación oral de esa ley. Ese libro es muy poderoso, pero ese libro, digamos que un 80% es luz y hay un 20%, me atrevo a decir, que tiene que ver con muchas prácticas de los fariseos que eran, señores, nefastas y eran de carácter sexual. Eran personas que sufrían mucho el asunto de la aberración sexual y ellos empezaron a agarrar y a modificar las leyes. Entonces ellos agarraban como que, bueno, Dios permite tal cosa o Dios permite tal cosa con tal de, digamos, darle una aceptación a esa inclinación que ellos tenían en el corazón, esa inclinación negativa, por así decirlo. Entonces yo creo que una de las cosas más fuertes que el Talmud tiene es esa parte sexual, pues y es en lo que coinciden todos los rap, todas las culturas de que eso no tiene nada que ver en contexto con la palabra. Entonces se lo digo para que más o menos tengan una idea. Pero ellos representaban esa parte oral y eso es más visto hacia la revelación. Entonces ya tenemos los saduceos y los fariseos, ya sabemos quiénes son. Ellos emanan desde un mismo padre, ellos son los famosos giborín, son personas muy poderosas, ya les resumí toda esta parte. Ahora, ¿qué sucede en los tiempos de Mesías? Que ellos tenían mucho roce, digamos, no se llevaban unos con otros. Pero hay un personaje llamado Mesías. Ese famoso Mesías, cuando viene ese plano en Israel que está tomado totalmente por Roma, genera un choque entre estas dos razas porque Mesías empieza a hacer cosas que contradecían a la ley, tanto oral como escrita. Y ellos no les gustaba esto porque esto era visto como falsos profetas. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el caso de Mesías? Que Mesías tenía poder, porque habían existido otros Mesías en las anteriores décadas, por así decirlo, en otros tiempos en Israel, pero eran falsos profetas, o sea, hablaban, más no tenían una materialización de lo que decían. Entonces llega Mesías y vemos que Mesías empieza a resucitar muertos, empieza a multiplicar, empieza a sanar. Y aquí sucede algo porque ellos fijan la atención en este Mesías porque dicen, bueno, este tipo, como decimos aquí en mi país, este tipo nos está contradiciendo nuestra creencia y aparte lo acompaña de hechos físicos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Los saduceos no le estaban parando mucho al Mesías hasta que se empiezan a ver los milagros de la resurrección. ¿Qué pasó aquí? Que el pueblo puso los ojos en Jesucristo porque dice, ya va, si estos saduceos dicen que la resurrección no existe o que una persona no puede volver después que muere a estar en vida, ¿cómo es que este famoso Jesucristo sí resucita muertos?
Jesucristo empieza a predicar las encarnaciones, empieza a predicar todo lo que es la resurrección, todas estas cosas, y contradecía netamente la teoría de los saduceos, y aquí es donde ellos le montan el ojo. ¿Por qué? Porque los saduceos tenían un negocio. Ellos se doblegaron ante Roma porque ellos no querían perder su posición elitesca. Por eso ellos eran el Sanedrín, el sumo sacerdote y todo. Y estas personas no tenían nada que ver con lo que Dios había establecido. Por otra parte, viene un choque con los fariseos porque los fariseos eran unos hipócritas también. Entonces los fariseos también empiezan a ver materializadas muchas cosas que iban en contra de su ley oral, y se empiezan a desesperar porque ellos no querían también bajar de su nivel social. Y dicen, no, ya va, este Mesías nos está tumbando el negocio. Así mismo. Ahora, ¿quién es Mesías actualmente en este tiempo? Voy a hacer aquí una pequeña acotación. Mesías eres tú en este momento que estás escuchando este tema y ya no te crees la falsa del sistema. Entonces recordemos que ese grado de Mesías también tiene una, digamos así, tiene un grado de persecución. Porque cuando esto atenta contra la religión, digamos, la religión empieza a señalar, la religión empieza a perseguir. Si tú te vas a una iglesia cristiana, vas a ver que ellos no creen en el tema de las encarnaciones y en muchas cosas. Entonces empiezan a denigrar lo que son estos niveles de luz que están emanando para estos tiempos. Entonces hice esta pequeña acotación más o menos para que tú tengas una noción del tiempo que te estás viviendo. Entonces Mesías es este canal. Mesías son todos esos libros apócrifos, son todos estos escritos, todos estos profetas que nos han dejado esta luz que ellos mismos se encargaron de secuestrarla. ¿Por qué? Porque los saduceos y los fariseos eran los que tenían ese contacto directo con la ley. Entonces ellos se aprovecharon de todo esto para meterle una cabra al pueblo. Una cabra, así decimos aquí en mi país, como para meterle una estafa, y ellos aprovecharse de todo eso. Entonces, ¿qué pasa con estos saduceos y estos fariseos que se odiaban? Se tienen que unir para poder contrarrestar a Mesías, a Jesucristo, a Chu, a Jesús, como tú le digas desde tu cultura, desde tu religión. Aquí viene este enlace. Entonces, aquí viene la pelea que, por ejemplo, les hablé que sucede en el libro de Hechos, que ellos estaban ahí, entre comillas, unidos todos en un mismo propósito, pero Pablo vio el asunto, tuvo ese discernimiento espiritual, y por eso él habló de la resurrección, porque ellos sabían que ellos siempre se habían peleado por esas teorías. Ahora, para resumir el tema y finalizarlo, ¿quiénes son los saduceos y los fariseos a la actualidad? Si ellos han estado a lo largo del tiempo netamente de lleno en lo que es la cultura judía o lo que es la religión judía. Repito, lo digo con delicadeza, no haga pensamiento de los judíos ni nada de eso. O sea, estas son corrientes que están dentro de esas religiones, pero no con esto quiero decir que todo el que sea judío esté de lleno con esto. Pues entonces, ojo con eso. Al año 2017, a la actualidad, esos fariseos y esos saduceos son un movimiento conocido como sionismo. Entérese, señor, los sionistas son los fariseos y los saduceos. Los sionistas a la actualidad son los fariseos y los saduceos. Ojo, digo esto con mucha delicadeza porque esto presta para malinterpretaciones. Estoy haciendo mucho énfasis en esto porque yo sé que hay mucha xenofobia también con el asunto de Israel y todo esto. Ya vamos a ver por qué ellos hasta la actualidad se están matando por, digamos, allá entre Palestina e Israel por tierras, entre comillas, así decirlo. Entonces, el sionismo, señores, en esencia es un movimiento netamente saduceo y fariseo porque contradice todo lo que está escrito en la palabra. Ellos quieren apoderarse del plano que fue revelado por medio de las escrituras, y ellos quieren materializarlo a costa de lo que sea, desentendiéndose a su vez de Dios. ¿Por qué? Por lo siguiente, ellos no están esperando como que se le dé un cumplimiento profético a los tiempos para empezar a ejercer ciertas labores que ellos la llevan de una manera distorsionada. Por ejemplo, vemos que la palabra habla de que todos van a volver a Israel, esas 10 tribus expatriadas que están representadas en la figura de José. ¿Qué están haciendo estas personas? Están matando a los sirios, los están desocupando y empezaron a construir casi que para esas futuras generaciones que se van a ir a Israel. Esto es cierto, señor, esto no es mentira, eso va a suceder. Pero ¿qué es lo que están haciendo ellos? Ellos están exterminando, están llevándose por el medio a todo este pueblo, porque así lo dice la Torá, así está establecido en las revelaciones. Entonces a ellos no les importa derramar sangre con tal de que
de que ellos queden como esa representación, como esa figura de que somos nosotros los sionistas, como para ellos hacerse un nombre. Es la misma escena de los fariseos y los saduceos en los tiempos de Mesías y es la misma escena del rey Nimrod. Ahora, ¿por qué se pelea Israel con Palestina? Porque recordemos que Palestina es la representación de los filisteos. Yo les pasé un tema de que los filisteos están representados en eso que conocemos como el Vaticano, porque esos filisteos es lo que se conoce como Roma. Entonces digamos que hay dos corrientes que emanan aquí, una Roma espiritual y una Roma física. Todo eso es la representación de los filisteos. Esa Roma espiritual es el Vaticano y esa Roma física es Estados Unidos. Y el pueblo de los filisteos es actualmente donde está situado Palestina. Digamos todo lo que representa la Franja de Gaza, todas estas partes aledañas a Israel. Evidentemente ellos están en tierra israelí, eso no es mentira, es verdad, pero es por algo, es por digamos, una causa a nivel espiritual. Aquí vemos que hay tres razas que se están peleando. ¿Cuáles son esas tres razas? Los saduceos y fariseos contra los filisteos. Entonces yo les hablé de que había muchas razas de estas que internamente se estaban peleando. Entonces, por ejemplo, el conflicto actualmente en Israel es una pelea entre esas tres razas. Los saduceos y los fariseos siguen aliados, siguen en alianza. Y lo que vienen siendo los filisteos, que es la representación de Roma, del catolicismo, ellos están ahí en la posición de Palestina, porque es la representación también de ese territorio. Recordemos que todos ellos son descendientes de Ismael. Entonces es una guerra santa, entre comillas, por decirlo así. Incluso hay una guerra que es la tercera, la tercera y última guerra mundial, que es la que le va a dar venida a ese famoso Mesías Ben David. Yo les pasé bueno, la primera parte de la tercera guerra mundial está aquí en el playlist, pueden verlo. Viene la continuación de eso. Es para las personas que de repente no tienen noción de lo que estoy hablando actualmente. Entonces, vemos estas tres razas que se están peleando. Ahora, ¿siempre ha tenido disyuntiva el cristianismo que está representado en los filisteos o en el Vaticano con la parte judía? Sí, señores, siempre. Porque digamos que estos saduceos y fariseos, a pesar de que están muy desvirtuados en sus conceptos y en sus teorías, ellos aún así siguen teniendo revelación. Y ellos no creen tampoco en la mentira de ese Vaticano. Aquí puede existir personas que me van a decir, pero ¿cómo? Si ellos son aliados, bla, bla. Claro, todo eso se entiende a nivel de sistema. Pero en esencia, todas estas personas son extremadamente racistas en el asunto de la creencia. O sea, ellos son celotes por esa parte. Los saduceos y los fariseos en el movimiento sionista son los que están inclinados hacia la parte ortodoxa, señores. Esos judíos que usted ve que todavía le siguen haciendo sacrificios a Dios. Señores, este tipo de personas no te dan la mano. O sea, ellos no te tocan porque ellos quedan impuros. Y eso yo lo he visto mucho en la parte judía. Yo sé que hay muchas representaciones con los contactos a nivel físico, pero hay algo que se llama amor. Y es lo que resume lo que viene siendo toda la ley. Que en esencia conocemos por medio de la Biblia. Entonces estas personas ni te miran. Usted diríjase a un judío ortodoxo y salúdelo para ver si le va a decir shalom. Señores, no. Ellos siguen pensando como los saduceos, que el mundo está como está por su culpa, porque usted es un gentil. Ojo, digo esto con mucha delicadeza para que no se preste esto como que me estoy metiendo con los judíos. No, me estoy refiriendo a esta raza. Fíjense que ya es como la quinta vez que lo digo, porque a veces las personas no entienden qué es lo que tú les estás queriendo decir. Entonces, vemos que, por ejemplo, el sionismo, que es la representación de estas dos razas, ellos ya están construyendo el tercer templo. Vemos que el sionismo los están sacando a los palestinos porque ese terreno les pertenece a ellos y ahí va a reinar Mesías. Cosas como esta, que no son mentiras, pero que ellos las están llevando fuera de contexto con lo que está establecido en la palabra. O sea, como decimos en mi país, ellos están orinando fuera del perol. ¿Por qué? Porque yo sé que todo esto va a suceder, pero no de esa manera. Y dicho sea de paso, ellos no pueden sacar a Palestina porque Palestina en esencia es descendiente de Ismael. Todos esos países árabes, señores. Todos esos países que conforman la parte de la Unión Árabe, por así decirlo, Siria, los Emiratos Árabes, todos, Egipto, todos estos países, ellos todos son también descendientes de Ismael.
Y ese fulano Ismael también fue circuncidado. La diferencia entre Ismael e Isaac es que la circuncisión de Ismael fue hecha cuando ya él estaba grande. En cambio Isaac no, a Isaac se la practicaron de bebé. Entonces la pelea que ellos tienen es que ellos alegan de que ese famoso Ismael se practicó la circuncisión siendo una persona consciente. Entonces Isaac no, ellos dicen que este es el primogénito, Isaac no. Es una cuestión netamente religiosa. Pero en esencia lo que yo le quiero mostrar es que no es que Israel no vaya a terminar de sacar a Palestina, es que ellos tienen que llegar a una reconciliación, porque lo que estamos viendo en este conflicto es la disociación del alma. ¿Cómo la disociación del alma, 11-11? No te entiendo. Bueno, lo que usted está viendo ahí es usted mismo internamente la batalla que día tras día tiene entre la parte buena y la parte mala. Entonces eso es lo que está reflejado ahí ahora. ¿Usted va a ser 100% bueno? No, porque en usted está implícito una genética también reptiliana, por así decirlo, lo que hace alusión a la parte del mal. Entonces, yo siempre les he hablado de que usted tiene que llegar a ese punto de Mesías que es un equilibrio. Entonces, tú no vas a agarrar y vas a fulminar toda la parte mala, es mentira. Entonces, ¿qué es lo que ellos tienen que llegar ahí en Israel y Palestina? Ellos tienen que llegar a una unión. Esa unión es la unión de tu alma. Y es lo que Mesías quiso representar en la cruz. Entonces, ahora entienden por qué el sionismo está fuera de contexto. Precisamente por eso. Porque ellos no están haciendo ese énfasis como lo muestra la palabra a nivel espiritual, sino que lo están llevando a un punto terrenal. Entonces, recordemos que Ismael también fue circuncidado por lo concerniente. Él también tiene parte en Israel, porque Israel era el pueblo del pacto, o que estaba representado en Isaac. Al Ismael tener circuncisión, ellos tienen un pedacito de territorio en Israel. Por eso hasta el sol de hoy Israel no ha podido sacarlos. ¿Qué es lo que pasa también con Ismael? Que Ismael, estando en vida, tuvo la capacidad de corregir sus malas acciones, porque él era una persona que venía de la parte izquierda, de la parte izquierda, perdón. Él pertenecía netamente a la descendencia de la serpiente. Pero aún así Ismael se corrigió. Entonces vemos que Dios no es un Dios racista. Dios le da cabida a todos. Y aquí cobran vida otras teorías que son muy fuertes para estos tiempos. Pero más adelante yo se los voy a decir. Porque si Ismael se corrigió, entonces quiere decir que también todos, no nada más los hombres, yo también considero que los ángeles también pueden tener una capacidad de redención. Yo soy del tipo de personas que cree eso, porque toda esta película está hecha por Dios y para Dios, como refleja las escrituras. Entonces, ¿qué hizo Ismael cuando se corrigió? Le entregó méritos a sus hijos. Y esos méritos son lo que ellos se viven actualmente. Porque ustedes creen que los árabes son tan poderosos. Porque ustedes creen que los judíos son tan, pero tan poderosos. Por los méritos que le heredó su padre Isaac. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas a lo largo del tiempo también se han descontextualizado porque los judíos controlan casi que todo. La máxima expresión del sistema, que es Hollywood, es controlada por los judíos. Pero estos no son esos judíos que en esencia, yo te quiero decir, son todas estas corrientes saduceas y fariseas. Y esto lo digo para que usted no se haga esa mentalidad de los judíos, porque yo soy una persona que yo milito particularmente en la cultura hebrea. Pero fíjense que yo aquí no predico religión de ningún tipo, de nada. Para los que me conocen y tienen tiempo siguiendo este canal saben que es así. Entonces, por eso yo siempre hago énfasis en eso. Y es por la mala interpretación que existe de todo esto. Entonces recordemos que esta gran verdad está distribuida, señores, en todo el mundo, en todas las naciones, en todas las razas, en todas las culturas, en todo. Entonces tenemos que agarrar, digamos, lo mejor de la emanación de cada cultura, pues. Yo creo que esa es la misión. Y aquí vamos a empezar a entender todo. Entonces, bueno, les hablé de esta raza, ya vieron quiénes son, ya vemos que es el movimiento sionista, siguen existiendo. Hay personas en las religiones, no nada más el judaísmo, que tienen mucha inclinación hacia la parte saducea y farisea, ya lo dije anteriormente, como el cristianismo. El cristianismo milita mucho en esencia, señores, en lo que es la parte farisea, sobre todo lo que es la parte del cristianismo que está arraigada más a los protestantes. Ahí es donde yo veo más ese espíritu de los fariseos que juzgan, que señalan, y todo es juicio y todo es pecado, ¿ves? Entonces eso está totalmente malo. Hay influencia saducea. Hablando de los saduceos y la resurrección, fíjense que hay no lo tengo a la mano, pero se los voy a nombrar por encimita, se los prometo para un próximo tema.
Yo lo tengo por ahí anotado, no lo tengo aquí a la mano. Hay partes en la Biblia Reina Valera que no aparecen en versiones como Dios habla hoy. Versículos, señores, que los quitaron porque hablaban de la resurrección de los muertos, la encarnación, todo esto. Repito, no los tengo aquí a la mano, pero se los prometo para un próximo tema porque voy a hablar de esa, digamos, toda esa parte que concentra la Biblia en errores y en todo esto que nos han desvirtuado estas personas a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, espero les haya gustado y fue 11-11 por este su canal La Caída del Sistema.